buenas, soy José María Triana del podcast Somos Invisibles. Os damos la bienvenida en este tercer episodio. Vamos a entrevistar a un chico inversor. Él es de Madrid, se dedica a la inversión de bienes inmuebles y bueno, le vamos a dar la bienvenida ya directamente. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Hola, José María, bien, aquí de mañana. Gracias por invitarme. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme al podcast. Yo te digo exactamente lo mismo. Muchas gracias por aceptar la invitación y nada, vamos a empezar a charlar un ratito sobre los bienes inmuebles y sobre lo que tu experiencia a día de hoy ha dado de sí. Bueno, pues nada, Óscar, cuéntame un poquito, preséntate un poco hacia los seguidores. Habrá mucha gente que te conozca en el sentido del tema de los inmuebles, pero habrá mucha gente que igual no te conoce. Pues bueno, soy Óscar Osuna, soy de Castellón, pero ya hace pues casi 20 años que vivo en Madrid, o sea, soy medio madrileño porque al final pues también mi pareja Rocío pues es de aquí, ya tengo una hija, soy medio madrileño. Cuando me preguntan de dónde soy ya dudo. Y bueno, y te cuento un poquito también de la trayectoria de inversión, de cómo empecé y esto, o lo dejamos para después. Para después. Pues al final, si no hablamos de inversión, yo creo que soy una persona muy normal, hasta el punto de, soy un poquito introvertido, de pasar desapercibido. Soy una persona que pasa desapercibida, no destaco ni por ser muy inteligente, ni por ser muy malo, ni por ser muy bueno, ni muy guapo, ni muy feo. Entonces paso bastante desapercibido y una persona tranquila, muy normal, con una vida cotidiana muy normal y contento con esta también tranquilidad que tengo. Bueno, muy bien. Pues nada, sí es verdad que aunque no haya hablado de inversiones, te voy a preguntar cuál es tu día a día y obviamente a tu día a día tienes que hablar de inversiones. ¿Cómo es más o menos el día a día tuyo, Óscar? A ver, pues te cuento un día más o menos normal. Yo me levanto a veces antes, pero bueno, normalmente me levanto para dar desayunar junto con mi mujer, para dar desayunar a la hija que tenemos, a la peque de 4 años, y la llevamos al colegio. Hasta las 9 que la dejamos al colegio, no me pongo prácticamente a trabajar, casi ningún día, a veces sí. Y a eso de las 9 y cuarto, pues ya comenzamos a trabajar un poquito, sin demasiada presión, porque tenemos cierta tranquilidad a nivel laboral. O sea, tenemos tanto teletrabajo como flexibilidad horaria, entonces no tenemos demasiada presión en ese aspecto. Quiero decir que muchas veces trabajo por las noches, cuando se acuesta la peque. Quiero decir, al final esto te permite, los inmuebles nos permiten pues tener cierta tranquilidad laboral. Pero bueno, simplemente porque no tengo a la peque en casa, suelo trabajar más por las mañanas. También suelo hacer pilates por las mañanas, un poquito de pilates, tampoco soy un obsesionado, muy poquito. Y ya comemos y a partir de las 4 ya es recoger a la peque y ya dedicarnos a ella, pues lo que toque, parque, las actividades que tengan extraescolares, pues todo eso. Y luego las rutinas normales de una niña de 4 años, que es ducha, cenas y este jaleo. Bueno, muy bien. Óscar, ¿trabajas por cuenta ajena o ya te dedicas directamente a los inmuebles? Sí, a ver, hasta hace un año trabajaba por cuenta ajena, muy enfocado en trabajar por cuenta ajena. Al final me lo dejé, estaba 100% dedicado a los inmuebles, pero al final me salió una oportunidad de, no sé si decirlo trabajo, porque al final es como una afición y está tan relacionado al inmobiliario que yo lo veo como un hobby. Y no tenía por qué haberlo aceptado porque económicamente tampoco era necesario, ya éramos libres financieramente, o casi libres financieramente, mejor dicho. Al final lo acepté, estoy contentísimo porque estoy colaborando con Libertad Inmobiliaria, con Carlos Galán, y estoy ahí pues sobre todo porque me gusta lo que hago. Entonces esa es la tranquilidad que te dan tener los inmuebles, el poder elegir un poco dónde trabajar. Muy bien, Óscar. Sí, luego entraremos un poco más en el tema de Carlos Galán, que sí es verdad que es un chico que es interesante. Y obviamente si trabajas con él codo a codo, colaboras con él, pues me gustaría que comentaras un poco lo que hace y cómo lleva la gestión Carlos Galán con toda esa academia que tiene y sobre todo la formación financiera, ¿no? La educación financiera.
que tanto se habla y poco se proyecta y demás. Sí, sí, te cuento ahora un poco No, vale, siempre. Mira, yo hice el curso en el 2020, en pandemia, en marzo. Era cuando en España todavía no se hablaba mucho de inversión inmobiliaria, no había podcast, no había YouTube, no había absolutamente nada de inversión inmobiliaria. Yo creo que él fue de los primeros o el primero que empezó a sacar una formación. Entonces, pues nosotros en ese momento teníamos algunas inversiones y queríamos profesionalizarlo. Esa fue la forma que yo tuve de entrar en la comunidad de inversión inmobiliaria a través del curso de libertad inmobiliaria. Entonces, para mí eso me abrió los ojos, nos abrió los ojos, llegamos a profesionalizar esto de la inversión y al final, lo que te decía, al final se ha convertido en un trabajo entre comillas, porque estamos ahí colaborando con él, estoy ahí colaborando con él, pues en el día a día. Mi trabajo es un poco la relación con los alumnos y el día a día, Muy bien. Pero ¿cuál es la parte que tú entras a trabajar ahí con Carlos? ¿Qué tipo de asesoramiento? ¿Cómo lo haces? Pero, ¿te refieres si yo conocía a Carlos antes o más No. ya qué es lo que hago? Ahora, ¿qué es lo que hace directamente? ¿Cuál es la colaboración tuya directamente con los A alumnos? ver, es que son muchas pequeñas tareas, tampoco es fácil de describir todas. Pues estoy ayudando a los alumnos, respondiendo correos, alguna cosa que preguntan, estoy en las sesiones, en las tutorías de directo, pues estoy en algunas tutorías pues también grabándolas, subiendo contenido a Hotmart. Son como muchas pequeñas tareas, no pienses que es una única tarea, son bastantes tareas, pero pequeñitas. De acuerdo. Bueno, tengo mucha relación al final con toda la comunidad de libertad inmobiliaria y eso a mí también es lo que más, o de lo que más me gusta, también no perder el contacto con toda esa gente que al final es gente con la que te sientes identificada porque tú en un momento estuviste también en esa posición, fuiste alumno y todos los miedos que tiene la gente pues son los que tú tuviste también cuando empezaste. Ok. Bueno, me dice que empezaste la formación en 2020, pero ¿realmente empezaste a invertir en 2020 o fue anterior a 2020? Antes. Nosotros más o menos lo tuvimos fácil para invertir, porque yo al final, compramos un piso para vivir y digamos que el piso de soltero que yo tenía en Madrid se quedó vacío. Entonces el hacer la prueba, el ensayo y error fue gratis, porque tenía un piso vacío que estábamos casi obligados a alquilarlo. Nuestra duda era si alquilarlo en tradicional o vacacional. Al final nos decantamos por hacerlo vacacional. Funcionó muy bien. Estamos hablando del 2017. Funcionó muy bien. Aquí en Madrid el vacacional. Luego se ha puesto un poquito más complicado. Normativas, pandemia. Ha habido varias cosas. Pero bueno, en nuestro momento nos fue muy bien. Y ya invertimos también ese mismo año en una vivienda ya exclusivamente para alquilar por vacacional, Airbnb. Esto de 2017 y bueno, luego compramos otra. Cuando entré en libertad inmobiliaria ya teníamos 3 inversiones. Teníamos ya 3 pisos alquilados y nuestra vivienda habitual. 4 propiedades. Muy bien. Oscar, aparte de, obviamente, va a estar enfocado la entrevista a todo inmuebles, pero ¿has hecho algo de criptomonedas, trading, no sé, acciones? Sí. A ver, criptomonedas, no. A ver, no tengo ni idea, pero no he conseguido, no lo he entendido, lo acabo de entender y desde el desconocimiento no me gusta tampoco invertir. Lo bueno del inmobiliario es que prácticamente es algo muy fácil de entender. Igual tienes sus complejidades a la hora de ponerlo en práctica, pero el entender que tú tienes una propiedad y la alquilas es muy fácil de entender, es algo que se ha hecho toda la vida. Y las criptomonedas a mí me cuesta entender, me parece que es algo muy volátil y a mí no me gusta nada ese riesgo que se corre. Es algo en lo que se puede ganar mucho dinero y conozco gente que gana mucho dinero, pero no tengo esa necesidad y no invierto. En bolsa sí he invertido, sobre todo ya desde pequeño, sobre todo por mi madre que nos picó un poco el gusanillo a mi hermano y a mí. Invertíamos en bolsas, en algún valor en concreto, en alguna acción, la comprábamos y luego la vendíamos. Esto fue hasta el 2017 o 18 también. Después ya no, me centré más en inmobiliario y en bolsa no puedo decir que haya sido una buena inversión. O sea, a veces ganaba, a veces perdía, pero para nada he sacado buenas rentabilidades.
y ahora sí estoy en fondos indexados. Ahora estoy en un fondo indexado que le he abierto a la peque, a mi hija, porque creo que tiene un horizonte temporal lejano, y yo creo que ahí el interés compuesto en el fondo indexado sí le puede ayudar mucho. ¿Puedes explicar un poco lo que significa fondo indexado, Óscar, para que la gente sepa realmente? Y es muy sencillo, es bolsa también, pero no juegas a un valor de bolsa, juegas a muchos valores, a un índice. Por ejemplo, yo el que tengo, que es muy genérico, es un índice que está compuesto por muchas acciones de todo el mundo, se llama World. Entonces, si al mundo le va bien, a ese fondo le va bien. Cada acción tiene un peso, pero está muy balanceado porque hay muchísimas acciones. Entonces, digamos que si una empresa quiebra, no afecta mucho al precio, al índice, porque está muy balanceado. Y se trata simplemente pues de sacar un 8%, 7-8% anualmente, pero en un horizonte lejano. No significa que en un año concreto no pueda haber bajadas o subidas. Y eso De es. acuerdo. Invertir en bolsa a través de un índice. Muy bien. Bueno, me comentabas antes que empezaste con el piso de soltero. Sí. Empezaste alquilando en Airbnb, que os fue muy bien, y empezaste a la rueda de las inversiones. ¿Cuál fue el método? ¿Cómo capitalizabais ustedes para poder seguir comprando? ¿Cómo fue los inicios o el método, si tenéis un método a seguir? Es buena pregunta, porque en aquel momento pues casi que te llevabas por la intuición. No había ni formaciones ni método, lo ibas aprendiendo un poco pues como podías. Nosotros cuando compramos nuestra vivienda habitual nos gastamos en aquel momento pues más de 50.000 euros en la reforma, una locura. Claro, era para vivir nosotros, no teníamos ni idea de inversión, probablemente ahora hubiese sido otra reforma totalmente diferente, y prácticamente nos quedamos a cero muy poco. Entonces, justo cuando ya habíamos descubierto que la inversión inmobiliaria funcionaba, que nos habíamos quedado sin un duro porque lo habíamos invertido en nuestra vivienda habitual, nos encontramos con que teníamos claro que queríamos invertir, pero no teníamos capital. Entonces, ahí sí tengo que decir que nos ayudaron nuestros padres, los padres de Rocío y los míos, que nos ayudaron económicamente, y luego pudimos hacer pues una inversión gracias a ellos. Participamos nosotros también, pero gracias al dinero que nos prestaron. Y hacíamos maravillas. Yo tengo anécdotas maravillas porque no teníamos capital, pero en plan que teníamos todo financiado, hasta los sacos de cemento de la obra, que teníamos en la nevera todos los créditos que debíamos, y los íbamos tachando. Cada vez que pagábamos uno, los tachábamos. Entonces nos costó mucho. De hecho, el último crédito era la cocina de nuestra casa, de nuestra vivienda habitual, que era 5 años, una cocina de 10.000 euros. Y cuando la acabamos de pagar en el 2000, pues bueno, para nosotros fue también un alivio, un desahogo, el poder tachar de la lista pues ese último crédito que nos quedaba pendiente. Y yo creo que como todos, al final los inicios siempre son duros, cada uno saca un poco lo que puede, y puede pedirle a un familiar lo que a un familiar que tiene dinero ahorrado. Pues bien, ya digo que nosotros no teníamos o teníamos muy poco, porque nos habíamos gastado muchísimo, pero los inicios no son sencillos. De acuerdo. Bueno, teníais muy claro, al principio empezasteis con la inversión esa de tu casa de soltero, visteis que había ahí donde podíais tirar, pero ¿cuándo marcasteis realmente un objetivo a largo plazo con el tema de los bienes inmuebles? Yo creo que esto hasta el 2020, hasta que no hicimos el curso, no nos dimos cuenta. O sea, nosotros al final lo que queríamos con el curso, nosotros teníamos ya 3 inversiones, queríamos profesionalizarlo. Entonces, hasta que no lo profesionalizamos, por decirlo de alguna forma, hasta que no hicimos la formación, no nos dimos cuenta de marcarnos un objetivo, de decir, bueno, pues necesitamos tantos inmuebles, este es nuestro nivel de vida, necesitamos tanto dinero para conseguirlo. O sea, y yo creo que a partir de ahí ya empezamos a hacer como un camino o unas metas que teníamos que conseguir. Sí. Muy bien. ¿Habéis alcanzado ya esas metas, Óscar, en 2025? Sí, o sea, lo que es vivir de inmuebles, sí, podemos decir que nosotros vivimos de inmuebles. Eso no quiere decir que no trabajamos por... Rocío es autónoma, es PSI, bueno, empresa, y yo por cuenta ajena, pero bueno, también hago algunas cosas de empresa. Sí, o sea, somos libres financieramente. No cuando me deja el trabajo,
que yo dejé de trabajar en el 2024 a principios, pero ahora sí, porque ya hemos hecho alguna inversión después. Pero ahí hubo un poquito de salto al vacío, ¿sabes? Ese momento en que dices, ostras, no sé del todo, pero me falta algún pisito, algunos ingresos, pero casi. Pero bueno, fue nuestro momento, fue una decisión también un poco obligada, porque tuve una enfermedad importante que también me hizo replantearme un poco el futuro. Eso fue el 2023, finales 2024. Entonces, igual que para invertir lo tuvimos fácil porque tenía un piso de soltero en lo que pude utilizar de banco de pruebas. Para el tema de dejarme el trabajo por cuenta ajena, que es un paso muy complicado cuando estás 16 años trabajando en una pequeña empresa, con los jefes, con compañeros desde muchos años, es un paso difícil de dar. Para nosotros no fue difícil de dar porque nos vimos un poco, entre comillas, también obligados, porque nos tuvimos que replantear si queríamos el camino que queríamos tomar. Quiero decir que a partir de ahora o damos el salto y nos arriesgamos, o lo contrario es seguir trabajando 1 año, 2 en la rueda. Y ahí nos arriesgamos un poquito, y yo creo que muy contento de haber dado el paso y habernos dejado nuestros trabajos por cuenta ajena. Nada, enhorabuena, son muy invisibles, obviamente. A ver, Óscar, hay una de las cosas que en el tema de cuando compras los inmuebles, obviamente, Carlos Galán lo habla mucho, ¿no? El tema de la deuda buena, ¿no? De hipotecarnos, esa deuda buena y demás. Cuando tú tienes un trabajo por cuenta ajena, tienes una nómina que te está respaldando, y paralelamente esos pisos que tienes alquilados también entran en el banco, ¿vale? Todos los meses, y entre la nómina y las inversiones, obviamente el banco ve que están entrando dinero. ¿Es lo mismo para el banco el dinero de tu nómina que de las inversiones? No, José María. Además es importante que esto pues quede más o menos claro, porque también hay mucho desconocimiento. Lo primero es que todos los bancos no son iguales, ni todos los banqueros, ni todas las personas con las que hablas. Entonces, decir hay una regla única que los ingresos del alquiler no te lo van a tener en cuenta, o sí te lo van a tener en cuenta, no es posible, porque cada banco tiene su departamento de riesgos, sus directores que al final tienen atribuciones. O sea, es complicado hacer una regla genérica. Yo, en mi caso, en mi experiencia, fíjate que nosotros, en cuanto a financiación, yo tenía un trabajo de 16 años, teníamos la tasa de endeudamiento elevada y nos íbamos financiando. Y cuando dejé de trabajar por cuenta ajena, empecé a trabajar en otro trabajo que no tenía antigüedad. Rocío se había dejado también su trabajo y estaba de autónoma. Y digo, ostras, a ver los bancos ahora cómo nos financian. Pues justo el año pasado ha sido el año que más hipotecas he conseguido. Ha sido un año brutal a nivel de hipotecas, y al final nuestro crecimiento, gracias a las hipotecas, o sea, está correlacionado. Entonces, cuando yo pensaba que menos iba a sacar, es cuanto más he sacado. Es muy importante al final que se dé dar con el banquero adecuado, la persona que entiende las inversiones. Por supuesto que es importante que tengan en cuenta los alquileres. A nosotros, si no lo tuviesen en cuenta, sería imposible financiarnos al nivel en el que estamos, porque los ingresos del alquiler están aquí y el trabajo por cuenta ajena aquí. Entonces ya hay mucho endeudamiento. Entonces ya tiramos más del banquero que nos conoce de toda la vida, o nuevo incluso, pero confía en nosotros, que de bancos en los que ya hemos tenido una hipoteca, que ya te miran con otros ojos también. Es complicado y no se puede hacer una regla genérica de la financiación. Pero vamos, que yo animo a cualquier persona, aunque esté en unas condiciones malas, o que piense que son malas o regulares, a que lo intente. Porque al final se pueden llevar una sorpresa cuando hablen con un banquero y les expliquen su situación, pueden empatizar y podría entrar a financiar. Ok. Sí, es verdad de que el tema de dejar un trabajo no es fácil, como bien has comentado, y bueno, pero sí es verdad de que si quieres ir dando saltitos, pues tienes que ir haciendo cambios en tu vida. Si no cambias, pues no vas a mejorar, obviamente. Bueno, esta pregunta es un poco tópica, el tema de cuántos inmuebles tienes, pero sí es verdad de que bueno, todo es muy relativo. Muy relativo, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, obviamente yo vivo en Huelva, en un pueblo de Huelva, y no es lo mismo invertir en una zona
que los inmuebles son más económicos a invertir en la capital de Madrid, que es donde ustedes normalmente invertían, aunque sé que también invertí en Valencia, pero cuéntanos un poco a qué precio invertí ustedes. Sí, mira que esto es una pregunta muy habitual que se hace y al final aporta realmente poco a la persona que escucha el podcast. ¿Quién más le da que yo tenga 5, que tenga 10 o que tenga 15 inmuebles? O sea, no aporta nada porque ni sabe cómo son los inmuebles, ni sabe el patrimonio neto que tengo, ni sabe las hipotecas que tengo, ni el cash flow que generan. O sea, realmente no aporta demasiado ese dato por sí solo. Y más nosotros, que al final nosotros tenemos una cartera diversificada entre Castellón y Madrid, son inmuebles totalmente diferentes en cuanto a precio, en cuanto a cash flow, rentabilidades, no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, no tiene ningún sentido responder a esa forma, a esa respuesta, a esa pregunta con un único valor. Nosotros, ahora mismo a mí me gusta verlo en porcentaje de libertad financiera, por ejemplo, y nosotros estamos ya al 100%, o sea que en esa parte muy bien, porque luego también influye incluso el dinero que tú necesitas para vivir, porque claro, yo genero 3.000 euros de cash flow, pero es que tú necesitas 5.000, entonces ¿qué más te da lo que yo gane de cash flow? A ti no te sirve ese dato, que podría estar bien tener una discusión sobre frugalidad y lo que necesitamos cada uno para vivir. Yo la verdad es que necesitamos muy poquito. Y bueno, por decirte un poquito de datos, en Madrid, no hay que actuarse en el pasado, entonces es posible que esta conversación igual se quede desfasada por los precios, porque todos sabemos que los precios actualmente no tienen nada que ver con los que eran hace 6 meses o un año. En Madrid ahora mismo, un inmueble acabado ya en reforma, listo para alquilar, te puede salir por 200.000 euros. Si quieres hacer algo de habitaciones, 4 habitaciones, 200, 210, por ahí puede salir completo, full cost. En Castellón, el precio, pues la mitad, yo diría que unos 100.000. Por habitaciones, que es lo único que más o menos tiene sentido ahora en Madrid, a mi juicio, porque los precios están disparados, puedes sacar de cash flow por cada piso, de cash flow no, bruto, pues también en torno a 2.000 euros. Entonces, descuentas gastos y al final, pues se queda un cash flow interesante. Y en Castellón, pues los alquileres pueden estar en 700 euros, 600, ya depende si bajas un poquito el ticket y en vez de 100.000 en Castellón te vas a los 80.000, pues el alquiler podría reducirse también en 500 o por ahí más o menos. Por darte una media muy, muy general, que es complicado. Depende mucho de dónde esté el barrio, de la planta incluso, varía mucho. Sí, es verdad de que no es lo mismo invertir o tener 10 inmuebles de 100.000 euros que 10 inmuebles de 30.000 o 40.000 euros. No es comparable. O inmuebles como yo tengo que me han costado 24.000 euros. Pues imagínate, tener 10 de esos con uno en Madrid de 200.000. De 200.000, es lo mismo. No es comparable. Totalmente. Mira, una de las cosas, ayer yo trabajo por cuenta ajena y con los compañeros siempre dialogamos mucho y yo hablo mucho del tema de las hipotecas, de los préstamos. Y ayer decía Quique Escribán, no sé, supongo que lo conocerás. Sí, le conozco antes del podcast, sí. Y ahora está muy a tope el tío y está con los reels. Una formación. Y tenía puesto, tenía un reel ayer que decía que si querías un iPhone para toda tu vida a coste cero. Y ponía el ejemplo de invertir en un trastero, simplemente en un trastero que te cueste 2.000, 3.000 euros, o ponerle una plaza de garaje. Por ejemplo, aquí en mi pueblo una plaza de garaje común está sobre 5.000 euros y puedes alquilarla sobre entre 40 y 50 euros mensuales. Pues tú te compras de una vez un garaje y tienes esos 45 euros que te puede costar el móvil, un iPhone, pues que te puede costar mensualmente, ¿no? Y la verdad que era un ejemplo muy básico, muy sencillo, y eso lo podemos extrapolar a muchas otras cosas. Igual que, por ejemplo, en vez de un móvil, pues te compras un piso, obviamente financiado, y con el cash flow pues te puedes generarte dinero para poderte alquilar un coche medianito, y tú puedes ir paralelamente y no tienes por qué siempre sacar deuda mala, que los préstamos estos personales que no se usan para lo bueno, sino se usan para
para al final, para un consumismo puro y duro, que estamos en una dinámica de solo consumir y no ver más allá de lo que es una inversión, ¿no? La verdad que me hacía bastante gracia. En relación a eso, el tema de, no sé si me he liado un poco, pero quería preguntarte sobre la deuda, sobre las hipotecas, que es lo que te hablaba antes, y saber si tienes muchas hipotecas. La gente habla con mucho miedo de las hipotecas. Yo en 2010 cerré mi última hipoteca. Tenía ganas de quitarme la hipoteca del medio, hipoteca de vivienda, obviamente, y porque quería mentalmente liberarme. Hasta que empecé de nuevo, otra vez con el tema de la hipoteca, y a día de hoy tengo 2 hipotecas. Las 2 me generan dinero porque están alquiladas y demás, pero ojalá pudiera seguir rehipotecándome, ¿no? Sobre todo, quería encontrar buenos inmuebles a buen precio o a precios que sean razonables para tú poder seguir alquilándolo y en la dinámica de las inversiones. Entonces, ¿cuántas hipotecas tiene Óscar ahora mismo? Sí, lo quiero decir el dato porque yo creo que al final, a ver, no es que sean muchas, pero pocas no son, y creo que también puede ayudar a la gente a pensar que si yo puedo con mis ingresos financiarme, pues cualquiera lo puede hacer. Yo ahora mismo lo estaba hablando ayer con Rocío y dudábamos si 9 o 10, no solamente si 9 o 10 es hipoteca, pero porque hemos hecho algunas jugadas complejas. Primero, tenemos algún inmueble libre de cargas, tenemos algunas hipotecas que engloban 2 viviendas, tenemos alguna hipoteca que la hemos refinanciado para conseguir. Entonces, al final hemos hecho, sobre todo el año pasado y el anterior, un poco un batiburrillo de hipotecas, y ayer no tenía muy clara la cuenta. 9 o 10 hipotecas tenemos. Y también pienso como tú, que ojalá tuviese más, ¿no? Porque al final, si tuviese más, pues significaría que de cierta forma tengo más inmuebles. Entonces yo muy muy contento con este tipo de deuda de las hipotecas. Me parece que es un crédito con unas condiciones muy buenas, se aplaza mucho en el tiempo, al final es el que nos permite crecer. O sea, es verdad que es algo muy personal. La gente que decide no hipotecarse e invertir en inmuebles, perfecto, me parece bien, lo importante es invertir, pero es verdad que la forma que nosotros tenemos, y creo que de la mayoría, con unos ahorros más o menos normales, con unos sueldos más o menos normales, la mejor forma de invertir es mediante la financiación bancaria con hipoteca. Porque si no, pues imagínate lo que nos costaría ahorrar 200.000 euros. Muchos años. Total. Que Óscar, la hipoteca que firmáis normalmente, siempre la hacéis a fijo, variable, en función o qué decisiones tomáis en ese sentido. A ver, tenemos de todo, ¿eh? Es verdad que las que menos tenemos son mixtas y variables, las tenemos casi todas fijas, pero también tenemos, variables a lo mejor nos quedará 1 o 2, y mixtas a lo mejor también 1 o 2, y el resto todas fijas. A ver, las fijas, pues lo que tienen es que tú puedes calcular muy bien la cuota y sabes que va a ser siempre la misma cuota. Entonces, de cara a los cálculos de cash flow, de lo que te genera cada inmueble, pues es muy sencillo con este tipo de cuota. Y ahí me genera tranquilidad, ¿vale? El saber que yo pago esto y yo alquilo por esto. Variable, pues fíjate que en un plazo de 30 años es muy posible que haciendo un crédito variable, una hipoteca variable, pagues menos al final del crédito, ¿eh? Yo no te digo ahora que el Euribor ha estado pues en 4, no sé, hasta que llegó 4 o 5, no sé hasta dónde llegó, que fue un momento muy malo para las hipotecas variables. Pero en el cómputo global de los 30 años es posible que luego salgan ganando las variables. Pero es verdad que para mí me resulta complicado financiarme entero a variable y pensar que en un momento dado todas las hipotecas me van a dar un subidón si sube el Euribor que me puede hacer mucho daño, sobre todo cuando tienes muchas hipotecas. Si es tu primera inversión, pues realmente, no sé, igual no da igual que irles tan fino, pero si tienes varias ya tienes que tener un poquito esa parte controlada y no exponerte tanto al Euribor, a mi juicio. De acuerdo. A ver, una duda que tengo, cuando se saca la hipoteca, sea igual, variable o fija o mixta, da igual. Es fácil, Óscar, volver, es decir, si saca variable
y no te interesa, es fácil hablar con el banco para que te haga una innovación o te la pase a fija o al contrario. Yo lo intenté el año pasado y no lo conseguí. Entonces mi solución fue cambiarme de banco. Pues esa solución siempre la tienes. Si tu banco no te quiere hacer ese cambio, pues porque las condiciones han cambiado, hay veces que no les interesa o piensa que no vas a dar el paso de irte a otra entidad bancaria. Ahí el paso el año pasado y al final, pues bueno, nos fuimos a otro banco, refinanciamos, conseguimos más liquidez sobre esa hipoteca y condiciones la pasamos de variable a fija, y yo creo que condiciones también buenas, o sea, condiciones de fija buenas, que teníamos un poquito controlado esa letra. Puedes hablar bien de la hipoteca que tenéis. ¿Lo tenéis centrado prácticamente en uno o dos bancos o tenéis dos bancos? No, es muy complicado, o sea, es muy complicado por nuestro perfil, es muy complicado porque yo al final los bancos nos han visto casi siempre como gente con una nómina, que pueden captar esa nómina, que pueden vendernos los productos bonificados que ofrecen y por eso nos han dado las hipotecas. Nos ha costado muchísimo hacer más de una misma hipoteca con el mismo banquero. Lo hemos conseguido, pero no es lo habitual en nuestro perfil, ¿eh? Nosotros tenemos banqueros diferentes, lo máximo que hemos conseguido ha sido 2 hipotecas con el mismo banco y al final es algo que les cuesta ver a los banqueros. Entonces, tengo que mandar también un mensaje de tranquilidad diciendo que al final se consigue la hipoteca, tienes que hacer muchas visitas. Nosotros hemos llegado para conseguir una hipoteca a visitar a 20 banqueros diferentes y muchas veces te cierran las puertas, otras veces te dicen que el Excel que has preparado es muy bonito pero que no, pero bueno, al final necesitas un sí. Entonces si de 20 banqueros uno te dice sí, pues ya la tienes. No hemos sido muy exigentes con las condiciones tampoco, para nosotros que nos financien lo importante y luego si nos toca a veces pasar por el aro y contratar un seguro de vida, pues lo hemos hecho y sin problema, muy contentos. De acuerdo. Hemos pasado por alto antes, te he preguntado por el tema de los pisos, pero no te he preguntado si compráis garajes, locales, trasteros. No hemos comprado nada que no sea vivienda. A ver, no por nada, yo sí creo que la vivienda, tiene demanda. Yo no sé, porque vamos a necesitar vivir siempre. Yo no sé si los coches van a cambiar, iremos en coches voladores, habrá otro tipo de... No sé lo que va a pasar con los combustibles. Me genera inseguridad. Trasteros, pues tampoco sé, supongo que sean muy rentables. Pero sobre todo vivienda, porque además de cara a la financiación es más fácil presentarlo al banco que presentar unos trasteros que lo van a ver claramente como una inversión y te van a financiar mucho menos, o unos garajes. Entonces yo creo que la financiación además es una de las cosas más diferenciadoras entre la inversión inmobiliaria con otro tipo de inversiones, y nosotros sí nos enfocamos en vivienda. Bueno, luego hablamos del tema de las bonificaciones fiscales que tienen una o tiene otra, la diferencia que tiene. Luego lo hablamos. Óscar, yo te tenía aquí una pregunta, que cuál es el error que has cometido para hacerte el inversor pro que eres a día de hoy. No sé si es un error o no error, pero cuál ha sido el paso mentalmente para tú decir se acabó seguir pensando que los inmuebles es algo que no va a generar para yo seguir viviendo, al Óscar Osuna inversor pro de a día de hoy. Bueno, ha habido muchos errores, o sea, errores mucho mentalidad. Yo creo que en los últimos 2 años hemos trabajado mucho la mentalidad. A nivel de conocimiento, es verdad que ya los teníamos antes. Desde el 2020 prácticamente empezamos a adquirir mucho conocimiento, pero los errores no siempre están libres de cometer errores. Y en el 2020 hemos cometido errores, y algo de lo que me arrepienta, por ejemplo, es de no haber ido a lo mejor más rápido. Pero es verdad que el conocimiento que teníamos en aquel momento, pues o la mentalidad que teníamos en aquel momento era diferente, y entonces fuimos un poquito a la velocidad que podíamos ir. Que al final es muy importante, ya no los conocimientos, sino la mentalidad, con las ganas que tengas de crecer o de hacer cosas. Y sin entrar en muchos errores, pues nosotros tuvimos, por ejemplo,
muy rápidamente pues una compra en arras durante un año. Y eso a nosotros nos impidió crecer durante ese año porque estábamos pendientes de si comprábamos ese piso o no. Y estábamos ahí con las arras retenidas, esperando un cambio de uso, y eso fue un error que nos lastró casi un año entero. De acuerdo. Bien. Bueno, Óscar, ¿cómo gestionáis los alquileres? ¿Lo gestionáis directamente? ¿Lo lleva a una inmobiliaria? Sí. ¿Cuál es el paso que habéis dado? Los tenemos delegados. Pues mira, nosotros es algo en lo que creo que no somos los mejores. O sea, tenemos experiencia teórica, pero no tenemos tanta experiencia práctica. O sea, en cuestión de una resolución de incidencia, si a mí me llama el API y me dice que se ha roto X cosa, yo soy muy rápido resolviendo eso. Porque es muy sencillo cuando te presentan, mira, repararlo cuesta 100 y nuevo cuesta 150. Yo tomo la decisión muy rápida. Pero en la gestión, en lidiar con el inquilino y que el inquilino te cuente el problema, que se me ha roto la caldera, que no me sale agua caliente, ya no es un problema, es un drama. Y esa parte es lo que creo que no somos buenos. Entonces, nosotros sí resolvemos las incidencias de los inquilinos, pero vienen ya filtradas. Entonces, la parte de lidiar con el inquilino es la que a nosotros no nos acaba de gustar. Creo que nos resta mucho, no somos los mejores y preferimos delegar todos nuestros inmuebles y dedicarnos a la parte inmobiliaria en la que somos más buenos. A veces hay que poner foco en lo que uno es bueno, potenciar eso y, oye, delegar parte, porque al final, si quieres abarcarlo todo, pues a lo mejor no eres bueno en nada. Muy bien, muy bien. El tema de los tipos de alquileres que hacéis, Óscar, lo tenéis muy centrado a alquiler tradicional, alquiler temporal, Airbnb, como has comentado al principio. ¿Qué es lo que hacéis con vuestras viviendas? No, nosotros empezamos con vacacional, pero nosotros ya antes de la pandemia, en el 2018 y 2019, ya nos quitamos los dos inmuebles que teníamos en vacacional. Nos daba mucho trabajo, porque lo compaginamos con nuestro trabajo por cuenta ajena y el vacacional pues da bastante trabajo. Y no queríamos... digamos que estábamos muy enfocados en dar el mejor servicio al inquilino de Airbnb en esos momentos. Y al final nos lastraba mucho. Luego, haciendo cuentas después del pago de impuestos y tal, pues tampoco es... Por lo menos en nuestro modelo en aquel momento. No te hacía rico. Pero... sí tenía una cosa muy buena el vacacional, que era que te permitía capitalizarte pronto, porque cada mes, bueno, a los 3 días después de la estancia ya empezabas a recibir el dinero del vacacional. Entonces, aunque luego pasases por caja cuando hacías la declaración de la renta, era un dinero que tú ya antes ya habías ganado y ya habías invertido y habías puesto a producir. Entonces, esa parte sí nos gustó. A día de hoy tenemos vivienda tradicional, habitaciones y creo que sea un modelo que más tranquilo nos permite estar. Nos gustaría en un futuro tal vez pues probar de nuevo el vacacional por volver un poquito a los orígenes y quitarnos un poco pues una espinita que tenemos ahí, porque al final lo dejamos un poquito agotado. O sea, lo dejamos cuando ya estamos un poquito agotados del modelo. Y sí nos gustaría a lo mejor retomarlo en algún momento de nuestras vidas para darle una segunda oportunidad. Y no tenemos otro tipo de alquileres. Realmente todo tradicional y habitaciones en tradicional también. De acuerdo. Óscar, ¿nos puedes hablar un poco de las deducciones fiscales que conlleva cada contrato? Por ejemplo, los contratos de alquiler tradicional al contrato de habitación. ¿Qué deducciones? Porque también sabemos que en el alquiler turístico los impuestos son elevados o no hay bonificaciones, mejor dicho. Entonces, ¿qué bonificaciones tiene un alquiler tradicional y qué perjuicios tiene, por contrario, el alquiler de habitaciones? Bueno, esto es importante aclararlo porque la gente a veces también lo confunde. Lo que importa es el uso de la vivienda o de la habitación, ¿vale? La vivienda habitual del inquilino, cuando es vivienda habitual, va a tener una bonificación del 50% sobre los beneficios. Es decir, ingresos menos gastos, beneficios. De esos beneficios, el 50% va a estar libre de impuestos y por el otro 50% vas a pagar en función de tu tramo de IRPF. Pues depende de tu salario, pagarás más o pagarás menos. Un 40, un 30, por ahí, o lo que sea. Entonces, la bonificación la define el uso, ¿vale? Y luego da igual, realmente da igual que haya sido una habitación o que haya sido una vivienda, ¿vale? Si el uso es de vivienda del inquilino,
tendría derecho a esa deducción. ¿De acuerdo? El propietario tendría derecho a esa deducción. Y luego está el otro tema, que es cómo se hacen los contratos de habitaciones, si por Código Civil o LAU, que no sé si me lo vas a preguntar ahora, pero me puedo adelantar. Es lo siguiente. Pues esa es la otra parte. Y esto es muy interesante, porque aquí hay una discrepancia, a mi juicio, por lo que he visto, que yo ni soy abogado, y quiero mandar el disclaimer también, que no soy abogado, ni fiscalista, ni soy inversor. Pues aquí hay una discrepancia muy curiosa entre abogados y fiscalistas. Mientras que los abogados dicen que el alquiler por habitaciones no está dentro, no todos los abogados, no está dentro de la LAU, porque consideran que es una habitación que no tiene entidad suficiente para considerarse vivienda, pues porque tiene zonas comunes, que zonas compartidas, entonces no lo incluyen dentro de la LAU. Luego hay una cosa muy curiosa, porque si está fuera de la LAU y el contrato se hace por Código Civil, ¿cómo se determina si es vivienda o no del inquilino? Pues dicen, pues hago un contrato de Código Civil y le doy una duración lo suficientemente larga para que se pueda considerar vivienda. Oye, que 4 meses igual no, pero yo le pongo un contrato de Código Civil por un año y ya es vivienda. Y luego está la otra interpretación, que es la que hace la agencia tributaria para conceder esa bonificación o no. Y aquí entran los fiscalistas. Los fiscalistas, sin quitar la razón a los abogados, lo que dicen es que lo más seguro para conseguir la bonificación del 50% de vivienda es que el contrato esté hecho por LAU, ¿vale? En habitaciones, que esté hecho por LAU. Entonces, ahí ya va, y los fiscalistas te lo dicen, ya va un poco en función de tu perfil, porque yo te hago la declaración de la renta, pero tú eres el responsable. Si tú me dices que yo te haga contratos, que tú me dices que haces contratos por Código Civil, que sepas que puede venir un inspector, pueden revisar tu declaración, pedirte los contratos, te da un requerimiento, pedirte los contratos, y a lo mejor pues no te dan esa bonificación. Y ahí yo mi perfil, yo digo claramente, yo los hago por LAU, las habitaciones, porque mi perfil ya tenía un par de requerimientos, ya me las he visto con Hacienda siempre gana, aunque tengas cosas bien, siempre te van a encontrar algo, entonces yo los hago por LAU y intento, por supuesto, que la gente sea de una duración buena. Es decir, que si al final en habitaciones consigues que tu media sea de 6 meses y cada 6 meses estás rotando, probablemente al inspector eso no le guste. Por mucho contrato de Código Civil y le des en el que ponga con letras mayúsculas al día 15, vivienda habitual, la realidad es que tú has tenido rotaciones durante 6 meses, durante todos los años. Y es posible, a lo mejor te dicen, mira, es posible que hayas hecho esto, pero realmente la realidad es que no ha sido un contrato de vivienda y te pueden denegar la bonificación. Luego podrás recurrir, pero ya es un segundo camino y yo no quiero llegar a ese punto. De acuerdo, Oscar. Estamos hablando de que obviamente el alquiler por habitación al alquiler tradicional, estamos hablando de que realmente el alquiler se nota bastante, ¿no? Sí. Pues a ver, así muy, muy gordo, pues el doble. Si un piso lo alquilas en Madrid por 1.000 euros en tradicional vivienda completa, si tienes habitaciones, pues 2.000 euros el doble. Si no, no tendría tampoco mucho sentido, O sea, si al final hacemos habitaciones con todo el trabajo que conlleva para sacar 200 euros más, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Además, fíjate, quiero decir una cosa, porque siempre estamos desde el punto de vista de cuánto dinero generamos y somos inversores y tal, pero quiero decir también que al final la solución habitacional que presentamos, o sea, el modelo de habitaciones, pese a lo que pueda pensar la gente, está solucionando muchos problemas de mucha gente, de una carencia que hay de vivienda enorme en España y en Madrid en particular, y que si no fuese por las habitaciones, yo no sé dónde se metía toda la gente. Entonces, luego hay una parte muy importante que dice la gente, no, es que no es forma de vivir, es que es una habitación solo. Yo, cuando llegué aquí a Madrid, en 1996, no, el 2003, cuando llegué a Madrid, yo estuve en una habitación
sin derecho a salón. O sea, yo tenía mi habitación, cocina compartida, baño, y el salón no era una habitación, pero yo no tenía acceso al salón. Y después me compré una vivienda y eran 20 metros cuadrados. Entonces, cuando la gente ahora se lleva las manos en la cabeza que 20 metros cuadrados no pueden vivir nadie, pero eso no es una vivienda. Y ostras, pues yo estaba viviendo allí. Y muy contento. Al final lo importante es poner soluciones. Igual no son las mejores, pues yo no sé si son las mejores, pero son soluciones. Y de momento las soluciones las estamos poniendo los propietarios. Entonces yo estoy muy, muy contento con lo que estamos haciendo, con las habitaciones, con dar una solución habitacional y lo quería mandar también este mensaje muchas veces. Muy bien, Oscar. El tema de preguntarte, tantos alquileres, tantas viviendas, impagos. Vamos a hablar de impagos. Mira, en el primer episodio tuvimos una startup que se llama Tazume, que creo que la conoce, que se dedica al alquiler también de viviendas. Y bueno, ellos hablaban de garantías de impago, no de seguro de impago. ¿Qué nos podrías tú comentar sobre las diferencias, si hay diferencia o no hay diferencia entre garantía y seguro de impago? Es un buen melón, José María, esto es un buen melón para abrir porque también hay mucho desconocimiento de lo que son garantías y lo que son impagos. Y te lo cuento brevemente. Mira, los seguros están regulados. Hay un consorcio de seguros. Igual conocemos más el seguro de hogar o de vehículos, porque cuando hay una catástrofe, pues se habla del consorcio de seguros que se hace cargo de esos seguros cuando hay una catástrofe. Para seguro de impago no está tan claro cuál es la función del consorcio. Pero bueno, ahí está, por si la compañía entra en quiebra, por ejemplo, se podrían hacer cargo de los seguros de impago. ¿De acuerdo? Las garantías no están bajo consorcio. Es un producto similar al seguro, pero no están bajo ese paraguas. No están regulados ni pagan dentro del seguro una cuota que va al consorcio. ¿Qué es lo que ocurre? Que la garantía la da la propia empresa. En este caso, Tazume, yo soy agente de SEA, Finair, hay varias compañías que te garantizan el alquiler. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que esta compañía entre en quiebra. Si esta compañía entra en quiebra, no hay un consorcio detrás que pueda absorber esas garantías y hacerse cargo. Entonces tú te quedarías un poquito desvalido. Pero a cambio de ese riesgo, es verdad que te dan mejores condiciones de lo que te ofrece un seguro. Entonces, para empezar, ¿cuánto dura un juicio por desahucio? Si tú tienes un impago, puede ser que el juicio, el tiempo, vamos a ser más concretos, el tiempo que tardes en recuperar la vivienda puede ser que sea de un año, puede ser que sea más. Depende de cómo estén los juzgados. Con un seguro hay productos ya de 18 meses, pero lo habitual es que te aseguren 12 meses. Entonces, hay un tiempo ahí, un impasse de tiempo en los que no te pagarían y tú estarías sin recibir la renta hasta que recuperas la vivienda, ¿vale? En el caso de que se demore el juicio y la recuperación de la vivienda. En el caso de las garantías, sí te ofrecen, las que yo conozco, el pago de las rentas hasta que recuperan la vivienda. Es decir, que si el juicio dura 12 meses, te van a pagar 12 mensualidades o 11 si la primera no te la pagan, depende del producto. Y si dura 18, te van a pagar 18. Y eso también te genera una tranquilidad cuando estás pagando hipoteca. Porque dices, ostras, es que yo mi hipoteca no la tengo que pagar 12 meses. Si yo tardo 18 meses en recuperar la vivienda, yo necesito estar cubriendo esa hipoteca y no poner dinero en mi bolsillo. Entonces, es importante entender las diferencias entre uno y otro y tomar la decisión que creáis conveniente, pero entender el producto. De acuerdo, muy bien. Oscar, con el tema sobre las regulaciones que está habiendo sobre los alquileres temporales y vacacionales, que tanto se habla a nivel nacional, tanto en Madrid como en Barcelona, que son lo más afectado, lo que más se ve en la televisión, ¿qué puedes comentar? Sí, a ver, ahora hace poco se ha abierto un registro para las viviendas temporales y vacacionales. ¿Y esto de qué viene? ¿De qué viene? ¿Por qué se hace este registro? Pues esto sobre todo viene entiendo yo, que luego me lo podrán discutir con razón. Viene un poco de Cataluña, porque al final allí hay una limitación de precio en la que muchos propietarios han querido un poquito, por sus motivos, que yo no entro a nadie, no aceptar eso y cambiar su tipo de contrato, cambiar un contrato de vivienda en un contrato temporal.
Así se salen de la regulación del precio del alquiler y pueden establecer el alquiler a otro importe superior, ¿vale? Esto es perfectamente legal y es posible siempre que la finalidad del alquiler sea temporal. Quiero decir que tú puedes elegir, o mejor dicho, tú puedes decidir alquilarlo por temporal o bien habitual, pero tú tienes que encontrar al perfil que quiera alquilarlo temporal. Lo que no se puede hacer es hacer un alquiler temporal a alguien que vaya a ser realmente su vivienda habitual. Ya. Esto es lo que es un fraude de ley, es lo que se conoce fraude de ley. Esto se ha dado en Cataluña, porque al final el propietario no se hace tan responsable de la finalidad, cuando realmente sí somos los responsables. Dice, bueno, yo lo alquilo temporal y si luego él quiere ser su vivienda es su problema. No, es tu problema. Es tu problema. Tú tienes que asegurarte de que la persona que vas a meter en el contrato es una persona que va a estar de forma temporal. ¿Cómo te aseguras? Que tenga otra vivienda. Si tiene una vivienda en Madrid y se va a Barcelona, o al revés, una vivienda habitual, pues puede ser temporal, sí, puede ser temporal. Si no tiene ninguna vivienda, es una persona que no tiene vivienda, pues hombre, está un poco difícil de explicar. Si está estudiando, si precisa una matrícula, pues un temporal. Y una matrícula del colegio, pues es algo temporal. Entonces todo eso, yo para mi seguridad en mi contrato, si yo fuese propietario, lo metería en el contrato como un anexo. Metería tanto la vivienda habitual que tiene, remarcaría que es temporal, la duración del contrato y el motivo. Estudio, y metería la matrícula del estudiante en el contrato. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, cuando pasa el tiempo de temporal, decide el inquilino que no es temporal, que es vivienda, que él, por las circunstancias de la vivienda, que no hay vivienda para alquilar, se vio obligado a aceptar ese contrato porque no había otras opciones, realmente es un contrato de vivienda, no es un contrato temporal. Y ya te han liado. Entonces, nuestra responsabilidad como propietarios es asegurarnos de que es un contrato temporal. Y el registro se hace un poco para eso, para controlar que no encadenan contratos temporales a la misma persona uno tras otro, porque eso no es temporal, eso es vivienda. Y yo creo que la finalidad un poco de todo esto, no sé cómo acabará, pero la finalidad del registro de viviendas temporales y vacacionales. Es un poco como los puestos de trabajo, ¿no? Que te lo van renovando, pero por no hacértelo fijo, como antiguamente. Sí, pero bueno, en el trabajo, pues, bueno, también se hace la trampa, pero bueno, está lo del fijo discontinuo y todo esto. Pero claro, aquí en las viviendas es un poco para evadir ese precio. Entonces, Ya. hay un poquito ahí están haciendo mal las cosas y por eso al final regulan. De acuerdo. Oscar, esta pregunta se me ha quedado un poco detrás. Que nos cuente alguna anécdota graciosa, porque la tendrá seguro de algún inquilino o inquilina. Algo que a ti, a Rocío, le haya hecho un poco reír o decir. Tenemos muchas, y de vacacional muchísimas. O sea, en vacacional, como nosotros íbamos a hacer el check-in y tal, tenemos muchas. Pero voy a contar una de tradicional que también me parece graciosa. Esto fue un piso que teníamos en tradicional alquilado y nos presentaron pues los ingresos y tenían muy buenos ingresos los inquilinos. Ostras, qué buen perfil, ¿no? Pues nada, eran autónomos, pero no sé, por una variedad en la renta. Y qué buen perfil. Pues sí, nos quedamos con esto. Y a la semana me llama el inquilino, mira, que se me ha roto la persiana y tal. Pues mira, yo no soy muy manita, pero voy a intentar arreglarlo. Al final lo conseguí arreglar. Y nada, me fui a la vivienda y me llevé a Rocío. Digo, pues mira, yo que mientras estoy haciendo este trabajito, tú le das conversación y así yo estoy tranquilo porque primero que yo no soy persianista, que no sé cómo se me va a dar, pero necesito un poco centrarme. Y nada, me vino un poco a hablar con los inquilinos. Y nada, y le pregunta, bueno, ¿y qué tal todo? ¿Llevas un par de semanas aquí en Madrid y tal? ¿Cómo te va todo? Nos dice, contentísimo. Estoy muy contento porque he comenzado a trabajar en el Burger King. Y entonces nosotros dijimos, ostras, adiós nuestro alquiler en el Burger King. Sí, porque estoy repartiendo hamburguesas, voy con la moto y tal, no sé qué. Luego nos lo explicó, nos dice, mira, yo es que me viene muy bien, que esa parte no la sabíamos. Me viene muy bien porque yo quiero ser actor, entonces me dejan las mañanas libres para hacer castings o lo que tenga que hacer. Y es un trabajo que puedo desarrollar por las noches y el fin de semana. Entonces para mí es el trabajo ideal.
Y tengo que decir que ellos nunca dejaron de pagar, fueron muy buenos inquilinos, estuvieron varios años. Pero es verdad que hubo una sensación ahí de diciendo, aquí no hemos metido aquí, en el piso. Fue muy graciosa la sensación. ¿Y a día de hoy ha hecho alguna película o algo este chaval? Tenía algún cameo en alguna serie, pero no, él cuando dejó nuestro piso dijo, mira, lo he intentado varios años y tal, me vuelvo al pueblo y creo que lo ha dejado. No sé si lo va a retomar en algún momento, pero no, Bueno. anuncios, y es un mundo muy difícil, es un mundo muy difícil el mundo del actor. No, pero como has comentado, el tema de la anécdota, el tema de filtrar muy bien a los inquilinos, que es complicado. Que al final te das cuenta que te la quieren colar por un lado o por otro, porque sí es verdad que es muy difícil el acceso, ¿no? Y cuando tú te pones a filtrar, pues bueno, es así, esa es la realidad, que te encuentras de todo en este mundo. Sí, pienso ahora más de eso, pero yo una vez también, otra anécdota, si nos da tiempo, de que estaba haciendo yo las entrevistas a la gente, esperaba a la gente en el piso y lo veían. Y vino un chico que subió con el casco, vio el piso y un bigardo, pues bueno, de 2 metros. Y me decía, ay, pues me gusta el piso y tal. Ah, vale, muy bien, pues mira, dame la documentación y yo le hago el seguro de impago y tal, y genial. Dice, ¿seguro de impago? Y empezó a vacilarme. No, pero yo seguro de impago no, porque yo no necesito seguro de impago, porque yo te voy a pagar, tal. Y Rocío también estaba por allí, y luego me decía, ostras, pero ¿por qué te vas a discutir con él? Porque yo estaba muy tranquilito, pero diciendo, no, yo hago seguro de impago. Y él me decía que no. Y al final hubo una situación incluso un poco tensa, porque yo le veía ahí con el casco, y el tío que medía 2 metros, y digo, ostras, que me mete aquí. Ya no soy pequeño, pero tampoco soy enorme. Y hubo una situación así extraña, y eso fue en parte por lo que decidimos que no era lo nuestro, el enseñar el piso no era lo nuestro, porque es verdad que es un perfil que directamente lo tendríamos que haber detectado, y ese perfil no tendría que haber hecho la visita. Pero bueno, una anécdota un poco curiosa, sí. Muy bien. Oscar, tenéis un blog, ¿no? Y una newsletter, comentando un poco cómo empezó, cómo surgió el tema de escribir, ¿vale? Se llama Comprar para alquilar, si no me equivoco, ¿no, Oscar? Sí, mira, esto viene todo de una aplicación que tengo para calcular la rentabilidad del alquiler. Una aplicación que se llama Comprar para alquilar. Es una aplicación muy sencilla, donde pones el importe del inmueble, la reforma, bueno, todos los gastos, todos los ingresos, y te calcula todas las diferentes rentabilidades. Es una aplicación muy sencilla de utilizar. Esto lo hice en el 2019, la aplicación, luego ha ido mejorando un poquito, y a partir de ahí en el 2020, pues ya es verdad que me surgió más el hacer un blog un poco para apoyar a la aplicación, para decir, bueno, para conectar realmente con los inversores, porque con la aplicación es verdad que lo utilizan, pero yo no tengo ni feedback, ni sé cómo funciona a nivel de uso, ni nada. Y el blog fue un poquito para, a partir de la aplicación, pues por tener ese contacto con los inversores. Y nada, encontré una afición que era pues escribir de una forma muy sencilla, contar pues lo que nos pasaba en las inversiones, lo que hacíamos y tal, más que artículos muy precisos o muy concretos, sino un poco hablar en un blog. Y me gustó. Es verdad que ahora estoy trabajando más en el blog con temas de colaboradores, pero lo tengo ahí, es un proyecto que me encanta, no me gustaría para nada verlo morir, porque creo que ayuda también a muchas personas que igual no se sienten tan a gusto viendo YouTube o tal, que prefieren cosas más escritas. Pues bueno, pues ahí está un blog de inversiones que yo creo que es de los pocos que hay de inversión inmobiliaria. Y lo tuve hace 5 años y muy, muy orgulloso. Comprarparaquilar.com. Gracias, José María. Muy bien. Enhorabuena, Oscar. La aplicación en sí fue muy complicada de llevar a cabo. ¿Quién te la hizo? ¿Cómo hizo? No, la hice yo. Yo soy informático. La hice yo. Es verdad que no soy especialista en Android, en programación, en Java, que es el lenguaje de programación, pero bueno, sí que tengo experiencia en programación en general y me tuve que adaptar. De hecho, la aplicación la ha visto algún amigo que sí sabe de Java y dice, ostras, pues está muy regular, ¿eh? Y yo ya, sí, pues es lo que sabía hacer. No era especialista en Java, entonces no está, digamos, optimizado el código, pero funciona bien la aplicación. Le he quitado muchísimos errores y ya hace 2 o 3 años que prácticamente no la toco. Es una aplicación muy estable, muy sencillita de manejar y ayuda a mucha gente a hacer ese cálculo rápido de
de rentabilidad. Hola chicos y chicas, Azume quiere colaborar con los seguidores y seguidoras del podcast de Somos Invisibles. En pantalla aparecerán los descuentos aplicables. Tenéis que llamar a Azume, decirle que vais de parte de Somos Invisibles y os aplicará los descuentos. Seguidnos en el canal de YouTube y en Instagram. De acuerdo. Cuéntanos un poco qué aficiones tienes y tema de viajes, si hacéis viajes todos los años. Nosotros viajamos mucho antes, Rosy y yo, si hemos tenido viajes chulos, hacíamos un viaje o 2 al año. Estuvimos en Asia, estuvimos en México, Europa, hacíamos viajes chulos, lo que nos permitían las vacaciones por cuenta ajena, los 20 días estos famosos, 21 días. Entonces estábamos esos días a full. Es verdad que a raíz de tener la peque hemos paralizado esos viajes. Desde hace 5 años ya no estamos haciendo ese tipo de viajes y hacemos viajes a visitar a los abuelos, tanto a Castellón, que mi familia es de Castellón, como a Galicia, a visitar a la familia de Rocío. Y esas son nuestras vacaciones. De hecho, tenemos, digo vacaciones, ¿no? Pero bueno, nuestros trabajos nos permiten tener más vacaciones que nunca. Digo entre comillas vacaciones porque al final estamos trabajando, pero bueno, de verdad que al tener este trabajo, pues podemos estar en Galicia o en Castellón. Y ahora estamos por los 3 meses de verano, los 2 meses de verano, desde que acaba la peque del colegio hasta septiembre, estamos fuera, bien sea en Castellón o bien sea en Galicia. Y hemos hecho fuera de eso, hemos hecho muy poquitos viajes por nuestra cuenta, algunos por España, pero muy poquitos viajes por nuestra cuenta. Estamos ahí en un periodo en que estamos esperando un poco que madure la peque para poder hacer esos viajes con ella y que los disfrute. Yo creo que en este año creo que no, o el año que viene empezaremos un poco a retomar ese tipo de viajes. Nos apetece mucho y nos encanta viajar. Bueno, Óscar, un referente tanto en tu vida personal a nivel emocional como tema de inversiones que sigas, tema podcast o algo, ¿qué me podéis comentar? A ver, tema de podcast y YouTube, yo lo he aparcado. Ya no te puedo hablar mucho porque apenas no veo nuevo contenido para nada, a no ser que sea una entrevista a alguien que conozco, algún amigo, me interese mucho, pero no veo demasiado. Para mí mis referentes son Germán Jover, de Ir de Rentas, y Carlos Galán de Libertad Inmobiliaria, que por suerte pues tengo trato directo con ellos y hablo con ellos y al final me aportan mucho más esas relaciones que luego los podcasts o que al final se va tiempo viendo podcasts, porque ahora mismo escribo muchísimo contenido y ahora mismo no veo demasiado podcast. De acuerdo. Yo actualmente hace un par de semanas he entrado a la formación continua de Germán Jover. Llevo siguiéndolo y he dado el paso, porque la verdad que es bastante interesante y es todo el tiempo formación y la verdad que... Sí, Zona 3 tiene muchísimo contenido, hay que tener cuidado porque a veces estas formaciones ofrecen tanto contenido que es abrumador. Entonces, si estás hipermotivado te viene genial porque estás haciendo todo tu conocimiento, porque tienes masterclass pues todos los días. Pero es verdad que hay que andar despacio porque igual que tienes mucha energía, luego también se te agotan las pilas. Entonces hay que cogerlo con calma y como rutina para, bueno, igual no los 5, pero igual puedo hacerme un podcast o una masterclass de Zona 3 a la semana, o así que tenga un poquito de sentido. Y luego la comunidad Zona 3, pues bueno, tiene una comunidad enorme, muy grande de inversores que le dan a todos los palos, a todos los tipos de inversiones y ahí me encanta. Sí, es verdad que una de las cosas que yo valoro muy mucho y sobre todo para el tema de los inversores, aparte de que Germán sea bueno, aparte de que Carlos sea bueno, es la comunidad que has comentado. Sí. Si la comunidad, si las personas que están ahí, que todos los días aportan comentarios positivos o que tienes un problema y no sabes cómo afrontar ese problema, te encuentras ahí con profesionales que te ayudan directamente, ¿no? La verdad que yo súper encantado antes, como te he comentado, el tema emocional, el tema de capacidad de romper un poco barreras. Me costaba trabajo gastarme dinero en formaciones. Cuando he dado el clic de, no, si es que al final te tienes que formar porque tú quieres estar alineado con la gente que tú quieres. Porque con la gente que tú no quieres estar todos los días o prácticamente en el día a día. Entonces, la verdad que encontrar personas afines a lo que a ti te gusta, a lo que tú quieres
o aspira que a seguir invirtiendo, pues la verdad que creo que lo que es la comunidad, las personas que están detrás, han salido el valor. Y sí, además, ya no por la formación, que también, sobre todo en determinados perfiles, pues a lo mejor necesitan una formación sí o sí. A lo mejor tu perfil, que tú ya tienes más o menos las cosas claras o tienes unos conocimientos altos, pues a lo mejor puedes decir, igual una formación no me es necesaria, pero simplemente por la comunidad, por todo lo que te llevas con eso, ya merece la pena, porque al final es humano el querer relacionarse con personas que tengan las mismas aficiones que tú, o sea, que compartan ese amor por el tema inmobiliario. Entonces, la comunidad que se crea tanto en Zona 3 como en Libertad Inmobiliaria siempre son alucinantes, produce unas sinergias súper chulas, y luego también pasar al ámbito de conocerse, o sea, eventos, hacer quedadas y conocer a esas personas, a esos inversores, ver sus miedos, ayudar a la gente, luego te ayudan a ti. O sea, a mí la comunidad es uno de los descubrimientos que he hecho en este tipo de formaciones que más me ha llenado, sobre todo cuando ha acabado la parte formativa, la parte del curso, que dice, ostras, pues ya lo he aprendido. La comunidad se ha quedado permanente, es algo que han pasado los años y es algo que yo estoy disfrutando todavía a día de hoy, después de 5 años después de haber acabado la formación. Hoy mismo Zona 3 hace una quedada aquí en Sevilla, ¿vale? Y la verdad que bueno, ya te contaré. ¿Vas a ir, no? Sí, voy a ir. Ya verás. Va a ser mi primera quedada con Zona 3 y la verdad que voy con muchas ganas. Óscar, un libro que te haya marcado. Algo... A ver, libros. Yo leía mucho de novela histórica antes. Ciencia ficción, fantasía, he leído muchos libros de eso. Es verdad que luego me he reciclado, he leído también muchos libros de inversión. Mira, el libro que lo tienes ahí detrás, El hombre más rico de Babilonia, pues bueno, es un libro que lo tienes ahí detrás, que o lo amas o lo odias. Yo soy de los que lo amaron. O sea, me parecía un libro muy sencillito de entender, muy de fábulas, y mira, es un libro que yo, mira, a ese le recomiendo a todo el mundo para empezar a meterse un poco en esto, porque es verdad que es de los que hacen chip, que lo hacen cambiar el chip. Y luego, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki también, por supuesto, que tiene varios, mira, incluso mejor todavía, los 4 cuadrantes del dinero, no sé si el título es exactamente así, de Robert Kiyosaki, pero ese libro todavía me gustó más, porque sí que te hace un poco posicionarte entre empleado por cuenta ajena, autónomo, te hace muy bien los cuadrantes donde estamos cada uno, y te hace, yo creo que te hace también tomar acción para cambiar de cuadrante, porque al final, pues es verdad que todos somos, o empezamos por trabajadores por cuenta ajena y que no por autónomo, pero siempre queremos escalar y para conseguir la independencia financiera y llegar al último cuadrante. Entonces ese libro sí te posiciona muy bien dónde estás, hacia dónde tienes que llegar, hacia dónde quieres llegar y los pasos que tienes que dar, de Robert Kiyosaki. Me parece incluso más interesante que el de Padre Rico, Padre Pobre. Qué bien. Óscar, la siguiente pregunta te la voy a hacer, pero te la voy a contestar yo. Va a ser una propuesta, ¿vale? La siguiente pregunta siempre es la misma. ¿Qué persona interesante puedes comentarme para hacerle una entrevista? Como te he dicho, te voy a contestar y te lo voy a proponer. Te lo he dicho antes de la grabación. Pedir disculpas a tu mujer porque el tema del personal shopper es algo interesante, y sí me gustaría, igual no hacerle una entrevista de 1 hora y pico, pero sí hacerle una pequeña entrevista otro día a la hora que ella pueda, obviamente, y buscar un ratito. Sí, no, pues, hombre, yo ya te lo diré a ella, pero vamos, ella encantada, me imagino que encantada, sí, pues esto es improvisado, ¿no? Que gracias, ¿no? Sí, totalmente. Contar con ella, yo se lo comento, os pongo en contacto y sí, ella seguro que le encanta. Si tiene ya alguna entrevista por ahí en YouTube y es algo que siempre le gusta participar, ella, pues, PSI, conoce el mundo inmobiliario, estamos totalmente alineados y le encanta, es una pasión como para mí, sí. Aquí se indica ella exactamente qué significa personal shopper inmobiliario.
Sí, pues personal shopper inmobiliario es, bueno, igual tenemos la palabra más asociada al personal shopper de comprar de ropa. Sí, sí, totalmente. También una versión de inmobiliario que, aunque antiguamente estaba más orientada a personas de perfil alto, o sea, futbolistas que tenían siempre detrás una persona que le buscaba el inmueble, ahora se ha bajado un poco y ya se ha hecho a nivel de incluso de inversión. Frente al mejor que tiene un dinero, que quiere invertir, pero no quiere dedicar todo ese tiempo a la búsqueda del inmueble. Entonces contratan a un personal shopper para que haga todo ese trabajo. El personal shopper al final se encarga de buscar ese inmueble que cubra la necesidad del inversor. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues se lo propones a Rocío y Sí. bueno, espero que acepte, porque la verdad que otra de las cosas que siempre pasa, ¿no? Yo llevo 3 entrevistas con la tuya, Óscar, y 3 chicos. Tengo ya para la semana que viene tengo ya una chica, otra que tengo ahí ya en puerta, que estoy esperando también que me dé el sí. Y bueno, también hay que decir que tengo varios chicos que me han dicho que no, ¿vale? Porque no quieren salir en el canal de YouTube, en fin, no quieren salir y bueno, se respeta totalmente. Pero bueno, pues nada, Óscar, abajo en la descripción vamos a dejar tu blog, tu newsletter para que comprar para alquilar, ¿vale? Tu app también y todo lo que tú nos quieras decir, luego me lo pasas por privado para añadirlo en la descripción del podcast, ¿vale? Vale. ¿Quieres añadir algo más a la entrevista que no haya salido, que pienses que sea importante? ¿O dar una última reflexión sobre la inversión a los seguidores? Sí, bueno, agradecerte sobre todo que me hayas llamado para hacer el podcast. Además sí que quiero decir que no salió en la entrevista, pero sí quiero decirte además, tú y yo nos conocemos ya hace casi 3 años, ¿no? O 3 años. Cuando tú prácticamente estabas empezando, que me acuerdo que tuvimos alguna llamada, yo iba en el coche, iba de viaje, tuvimos alguna llamada y me comentabas pues eso, que al final tú querías dedicarte a esto, algo tipo rent to rent o algo, y tus dificultades, me contabas tus dificultades. Y yo vi ahí mucha determinación. Y es verdad que no hemos tenido una relación de hablar todas las semanas, ni mucho menos, pero sí que para determinadas cosas sí nos hemos puesto en contacto. Y yo pues recuerdo con mucho cariño esa conversación. No sé si te ayudé en algo las conversaciones que tuvimos, pero sí quería no acabar la entrevista sin mencionar lo que realmente nos conocemos hace mucho tiempo, que esto no ha sido un aquí te pillo, aquí te mato para esta entrevista, sino que nos conocemos ya hace bastante tiempo. Y otra parte, sí quiero también lanzar un mensaje que hemos dicho que las formaciones son muy importantes. Sí quiero lanzar el mensaje de que al final, independientemente de la formación, lo más importante siempre va a ser tomar acción. Si tú necesitas hacer una formación para tomar acción, genial. Si tú no necesitas una formación y vas a tomar acción, genial también. Pero que no se quede nadie en la teoría, en esto me gustaría intentarlo, yo quiero ser inversor, quiero comprar un piso, quiero montar un canal, quiero de YouTube, que no se quede en el deseo, que sea el intento, que lo consiga. Luego irá mejor, irá peor, nunca se sabe, porque hay muchos factores, pero que no se quede solamente en un deseo, que toméis acción y que pongáis en marcha todo lo que os propongáis. Óscar, tengo un amigo que tiene, que no lo quiero ni decir por aquí, pero bueno, tengo un amigo que tiene una profesión que a mí me encanta y me dice que las cosas hay que hacerlas perfectas, ¿vale? Pero perfectas, si no, no las hagas, ¿vale? Cuando yo me vine de Madrid de la formación de Level Up y demás, venía con el chip de, bueno, todavía los seguidores míos no saben realmente, no sé si ya en este episodio ya iré contando cositas entre episodio y episodio, iré metiendo algunas cuñas de lo que yo hago a nivel profesional y demás, pero bueno, me vine con unos tips y era, porque bueno, me dedico al alquiler de vivienda, yo le llamo alquiler sano. Y yo me traje unos tips de allí de Madrid, como que vamos a hacer unos vídeos cortos para los propietarios, para ir informando a los propietarios de bueno,
tanto las cosas positivas como negativas que tiene en los riesgos que lleva un alquiler. Y me vine con eso, con la idea de hacer vídeos cortos. Pues de hacer vídeos cortos, no he hecho ningún vídeo corto y he empezado con los podcasts que ya llevamos más de una hora, ¿vale? Y hay una frase que tú también la nombras, Carlos Galán la nombra, que es mejor hecho que perfecto, ¿vale? Entonces, mi primer episodio tiene una calidad pésima, ¿vale? Pero la segunda, bueno, tanto calidad como el presentador, muy nervioso, la presentación un poco, en fin, pero bueno, hay que arrancar, hay que tomar acción, que es lo que tú estás diciendo. Yo he tomado acción, yo no sé a dónde me llevará esto de los podcasts, pero el objetivo un poco es tanto es dar a conocer a mucha gente que pasan desapercibidas, como de tener contacto, crear una comunidad. Tengo varios propósitos que poco a poco en el tiempo iré viendo si soy capaz de llevar a cabo. Obviamente hay que arrancar y esto no he hecho nada más que empezar. Entonces me quedo con la frase de mejor hecho que perfecto, aunque mi amigo me diga que solo hay que hacerlo perfecto. ¿Vale? Le mando un saludo a mi amigo. Nada, pues te tengo que hablar con tu amigo, porque el problema de hacerlo perfecto es que al final no se hace porque es muy complicado alcanzar la perfección si nunca has hecho nada. ¿Cómo vas a hacer un capítulo de un podcast perfecto si nunca has hecho ninguno? Entonces es más importante tomar acción y no buscar la perfección. Y eso lo veo en las inversiones inmobiliarias. Cuando uno quiere sacar el 8% de rentabilidad bruta y tiene un piso de 7,90 y dice, ostras, es que no da un 8. Y ostras, nos ponemos a buscar la perfección y no vemos que un 7,90 son solamente 0,10, que no es prácticamente dinero, y a lo mejor tiene otras cosas buenas el inmueble. No lo descarte. Entonces, para mí, lo que nos lleva, si no, es que fíjate todos los avances que ha habido. Bueno, no me quiero liar con esto, mejor no me lío con eso. Bueno, pero al final es muy importante el tomar acción y hacer las cosas aunque no sean perfectas, y luego lo que tú estás haciendo, ir mejorándolas conforme pasa el tiempo. Totalmente. Bueno, Óscar, agradecerte mucho esta entrevista, que la has hecho totalmente de forma desinteresada. También decirte que cuando, porque ya tenemos fechas de inicio de la programación YouTube, ¿vale? No lo teníamos claro. Ya llevamos 3 entrevistas, creo que la semana que viene tendré otras 2 o 3 y la pondremos en marcha a mediados de marzo, más o menos. Te quiero decir, tu entrevista creo que estará más o menos en abril, ¿vale? Y creo que tu entrevista va a coincidir con un viaje que tengo que ir a Madrid, ¿vale? Entonces, seguramente que coincida, casi seguro en fecha, con mi estancia allí en Madrid, y espero que nos veamos en esta... Sí, claro. En el próximo viaje. Nos vemos, sí, sin problema, nos vemos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por atenderme, Óscar, y estamos en contacto. Gracias a ti, José María. Venga, un saludo. Un abrazo.